¿Qué se necesita para que un hombre pierda todo, su familia, su dignidad, su futuro, antes de encontrar la fuerza para decir, ya no más? Emiliano Vargas lo perdió todo en las calles de Tepito, hasta que una noche en el hospital, con los pulmones ardiendo y las manos temblando, pronunció esas dos palabras que cambiarían su destino para siempre. Esta es una historia con fines educativos para comprender las consecuencias de las adicciones y las decisiones humanas. Emiliano nació en 1987 en una vecindad de Tepito, Ciudad de México, donde el olor a tacos al pastor se mezclaba con el de la basura acumulada en las esquinas. Su padre, Héctor Vargas, trabajaba 12 horas diarias en una fábrica de textiles en Gustavo A. Madero, llegando cada noche con las manos manchadas de tinta y el cuerpo doblado por el cansancio. Su madre, Lorena, vendía gelatinas y flanes en el tianguis de los martes, guardando cada peso en una lata de galletas escondida bajo el fregadero. Tenían poco, pero había comida en la mesa y amor en aquella casa de 2 cuartos donde dormían 5 personas. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Emiliano era el mayor de 3 hermanos. A los 14 años dejó la secundaria para ayudar a su padre. Consiguió trabajo como ayudante de mecánico en un taller en la calle Tenochtitlán, ganando 300 pesos a la semana por mancharse las manos de grasa y cargar refacciones pesadas bajo el sol implacable. Los fines de semana ayudaba a su madre en el puesto del tianguis, cortando las gelatinas en cuadritos perfectos, mientras ella pregonaba, «Lleve sus gelatinas, a 10 pesos, güerita, pásele». Había orgullo en ese trabajo, en contribuir, en ver cómo su salario ayudaba a pagar la renta y a comprar útiles escolares para sus hermanos menores, Sebastián y Jimena. Pero Tepito tiene sus propias reglas. A los 16 años, Emiliano conoció a un grupo de chavos del barrio que se juntaban en la esquina de Matamoros. Al principio solo era plática, risas, el sentimiento de pertenecer a algo más grande que las 4 paredes de su vecindad. Uno de ellos, apodado El Flaco, siempre traía cerveza. «Órale, Emiliano, tómate una, no seas aguado», le decían. La primera cerveza fue un sábado por la tarde, después de trabajar toda la semana. El sabor amargo le raspó la garganta, pero la sensación de aceptación era dulce. Pronto las cervezas se volvieron rutina. Cada viernes, después de cobrar, se iba con los chavos. 2 cervezas se convirtieron en 6, luego en 10. Su madre fue la primera en notarlo. «Emiliano, ¿dónde está tu dinero? ¿Te pagaron ayer?», le preguntaba Lorena mientras revisaba la lata de galletas cada vez más vacía. «Lo gasté en unas cosas que necesitaba, amá», mentía él, evitando su mirada. La verdad era que la mitad de su salario se evaporaba en cervezas y botanas para compartir con el grupo. Su padre lo confrontó una noche, después de encontrarlo tambaleándose en la puerta a las 2 de la mañana. «¿Así vas a terminar, mijo? ¿Como los borrachos que duermen en la banqueta?», le gritó Héctor, con una mezcla de rabia y dolor que Emiliano nunca olvidaría. Pero en ese momento, con el alcohol nublando su juicio, solo respondió, «No me estés chingando, jefe, yo trabajo, ¿no? Déjame vivir». A los 18 años, el Flaco le ofreció algo nuevo. «Prueba esto, carnal, te va a gustar más que la chela», dijo, mostrándole una bolsita con polvo blanco. Era cocaína. Emiliano dudó, pero la presión del grupo y la curiosidad pudieron más. La primera línea quemó su nariz y aceleró su corazón como si fuera a explotar. Pero después vino la euforia, esa sensación de ser invencible, de que todos sus problemas desaparecían en un instante mágico. «¿Ves? Te dije», sonrió el Flaco. Esa noche, Emiliano cruzó una línea de la que no sabía cómo regresar.
Los meses siguientes fueron una espiral descendente. Ya no era solo los viernes. Consumía entre semana, antes del trabajo, durante el trabajo, después del trabajo. Su rendimiento en el taller colapsó. Llegaba tarde, olvidaba herramientas, cometía errores que le costaban dinero al patrón. Don Arturo, el dueño del taller, lo llamó a su oficina un martes por la mañana. «Emiliano, mira, mijo, te aprecio, pero así no puedo. Llegas crudo, hueles a alcohol, ayer casi te caes del elevador hidráulico. Te voy a tener que dejar ir». Emiliano quiso protestar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sabía que don Arturo tenía razón. Salió del taller ese día con sus últimos 1.200 pesos y una sensación de vacío en el pecho que el alcohol ya no podía llenar. Sin trabajo, la situación en casa empeoró. Su padre dejó de hablarle. Su madre lloraba en silencio mientras preparaba frijoles aguados para estirar la comida. Sebastián, su hermano de 14 años, lo miraba con una mezcla de miedo y decepción. «¿Por qué tomas tanto, Emiliano? Antes no eras así», le preguntó una noche. Emiliano no supo qué responder. La vergüenza le ardía más que el alcohol en su estómago vacío. Consiguió otro trabajo, esta vez cargando cajas en la Merced. El salario era menor, solo 250 pesos a la semana, y el trabajo era brutal. 12 horas bajo el sol, llevando costales de chile, cajas de jitomate, bultos de cebolla que le destrozaban la espalda. Pero al menos era dinero. Duró 3 meses. El patrón lo corrió después de encontrarlo dormido entre las cajas con una botella de alcohol de caña vacía a su lado. «Lárgate antes de que te parta tu madre, pinche borracho», le gritó, lanzándole sus cosas a la calle. A los 20 años, Emiliano ya no contribuía nada en casa. Pedía dinero prestado a su madre, quien se lo daba con lágrimas en los ojos porque no soportaba verlo sufrir. Vendió su celular, sus tenis, incluso el reloj que su padre le había regalado cuando cumplió 15 años. Todo se convertía en drogas y alcohol. El flaco y los demás chavos del barrio empezaron a distanciarse. «Ya estás muy quemado, Emiliano. Cálmale», le dijeron. Pero él ya no podía calmarse. Su cuerpo pedía la droga como los pulmones piden aire. Una tarde de julio del 2008, su madre lo encontró inconsciente en el baño de la vecindad. Había vomitado sangre y su respiración era superficial. Lorena gritó por ayuda. Los vecinos llamaron a una ambulancia que tardó 40 minutos en llegar. Cuando finalmente lo subieron a la camilla, su presión arterial era peligrosamente baja y su pulso irregular. En el Hospital General de Valbuena, los doctores le diagnosticaron una hemorragia gástrica causada por el consumo excesivo de alcohol. «Su hígado está muy dañado», le explicó el médico a Lorena. «Si sigue así, en 1 año o 2 estará muerto». Emiliano pasó 5 días en el hospital. Tenía 21 años y su cuerpo estaba destruido como el de un hombre de 50. Las manos le temblaban constantemente, producto del síndrome de abstinencia. No podía dormir sin sudar frío y tener pesadillas. Los dolores en el estómago eran tan intensos que lloraba en silencio para que su madre, que dormía en una silla junto a su cama, no lo escuchara. Una enfermera llamada Claudia le hablaba cada mañana mientras le cambiaba el suero. «¿Sabes cuántos chavos como tú pasan por aquí? Algunos logran salir, otros regresan en una bolsa negra. Tú decides», le dijo con una mezcla de dureza y compasión. La tercera noche en el hospital, Emiliano tuvo una crisis. Su cuerpo pedía droga con tanta desesperación que se arrancó la aguja del suero e intentó salir corriendo del hospital. Un enfermero tuvo que sujetarlo mientras él gritaba y pateaba como animal herido. Le inyectaron un sedante y lo amarraron a la cama por su seguridad. Cuando despertó horas después, su madre estaba ahí con los ojos hinchados de tanto llorar. «Mijo, ya no puedo verte así. O te recuperas o te vas de la casa».
No puedo dejar que tu enfermedad destruya también a tus hermanos, le dijo con voz quebrada. Esas palabras le atravesaron el pecho como cuchillo. El quinto día, cuando los doctores le dieron de alta, Emiliano salió del hospital con una receta de medicamentos que no podían costear y una lista de centros de rehabilitación que su madre había copiado en un papel arrugado. Pero él no estaba listo. Esa misma tarde consiguió 100 pesos prestados de un vecino con la excusa de comprar medicina y se fue directo a buscar a El Flaco. Compró una bolsita de cristal, una droga más barata y más destructiva que la cocaína. La consumió en el baño de una taquería mientras su madre lo esperaba en casa, creyendo que había ido a la farmacia. Los siguientes 8 meses fueron el infierno. Emiliano ya no vivía en casa. Dormía donde podía, en la calle, en azoteas abandonadas, en casas de otros adictos que compartían su miseria. Robó. Primero cosas pequeñas de las tiendas, latas de atún, jabones, lo que pudiera vender rápido. Luego robó a su propia familia. Una noche entró a la vecindad cuando todos dormían y se llevó la lata de galletas con los ahorros de su madre, 2.300 pesos que ella había guardado durante 6 meses para pagar una operación de cataratas de la abuela. Cuando Lorena descubrió el robo, no lloró. Solo dijo, «Ya no tengo hijo mayor». Esas palabras que Sebastián le contó semanas después le dolieron más que cualquier golpe. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. Emiliano cayó más bajo. Conoció a Karina, una mujer de 32 años que también consumía cristal. Vivían juntos en un cuarto de azotea en la colonia Guerrero, que rentaban por 200 pesos a la semana. Un espacio de 3 por 3 metros sin ventanas, sin agua caliente, con un colchón en el suelo y cucarachas que salían por las noches. Ambos se prostituían ocasionalmente para conseguir dinero para drogas. Emiliano cargaba bultos en la Merced cuando podía, pero la mayoría del tiempo mendigaba o robaba. Su peso bajó de 78 kilos a 52. Sus dientes se pudrieron. Tenía llagas en la boca y los brazos. Parecía un fantasma. Una noche de marzo del 2009, Emiliano y Karina consumieron una cantidad mayor de lo normal. Él sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. El cuarto daba vueltas. Karina estaba tirada en el colchón con los ojos en blanco. Emiliano intentó pedir ayuda, pero las piernas no le respondían. Se arrastró hasta la puerta, golpeó con lo poco que le quedaba de fuerza. Un vecino lo encontró 2 horas después, casi muerto. Karina no corrió con la misma suerte. Murió esa noche por paro cardíaco. Tenía una hija de 7 años que se quedó huérfana. Emiliano despertó en el mismo hospital general donde había estado el año anterior. Esta vez era peor. Tenía neumonía. Su hígado estaba al borde del colapso, y los doctores le dijeron que si volvía a consumir no llegaría vivo a su próximo cumpleaños. Tenía 23 años. Mientras estaba acostado en esa cama, conectado a máquinas que pitaban, con los pulmones ardiendo y las manos temblando, pensó en Karina. Pensó en su hija que acababa de perder a su madre. Pensó en su propia madre, en Sebastián, en Jimena. Pensó en el reloj que su padre le había regalado y que él vendió por 150 pesos para comprar droga. Esa noche, Emiliano lloró. Lloró como no lo había hecho en años. Lloró por todo lo que había perdido, por la persona en la que se había convertido, por el dolor que había causado, y en medio de ese llanto, en la soledad de esa habitación de hospital que olía a desinfectante y desesperanza, pronunció 2 palabras en voz alta: «Ya no». No fue un grito dramático, no fue una promesa grandiosa, fue un susurro desesperado de un hombre que ya no tenía nada más que perder excepto su vida.
La enfermera Claudia estaba de turno esa noche. Entró a revisar sus signos vitales y lo encontró llorando. ¿Ya estás listo para pelear?, le preguntó. Emiliano asintió. Por primera vez en años, había algo en sus ojos que no era solo desesperación, era un pequeño destello de determinación. Claudia le dio un papel con el nombre y dirección de un centro de rehabilitación. Hogares CREA, en Iztapalapa. No es fácil, pero funciona si tú quieres que funcione, le dijo. Cuando le dieron de alta 3 días después, Emiliano hizo algo que no había hecho en 2 años. Fue a casa de sus padres. Tocó la puerta con las manos temblando. Su hermana Ximena abrió. Tenía 13 años y casi no lo reconoció. ¿Emiliano?, preguntó con voz pequeña. Él solo pudo decir, «Quiero ver a mi mamá». Lorena salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Cuando vio a su hijo tan flaco, tan destruido, tan roto, algo se quebró dentro de ella. Emiliano se arrodilló en la puerta. «Amá, necesito ayuda, ya no puedo solo, por favor». Su madre lo abrazó. Su padre, que había jurado no volver a hablarle, salió de su cuarto y también lo abrazó. Los 4 lloraron en esa puerta durante largos minutos mientras los vecinos miraban. No había juicios en esos ojos, solo alivio de ver que Emiliano finalmente estaba pidiendo ayuda. Al día siguiente, Héctor acompañó a Emiliano a Hogares CREA. El centro de rehabilitación era un edificio de 2 pisos en Iztapalapa, con paredes pintadas de amarillo desteñido y un patio central, donde había una cancha de básquetbol. Ahí vivían 32 hombres, todos luchando contra sus propios demonios. El programa duraba 6 meses mínimo y era estricto. Levantarse a las 6 de la mañana, hacer ejercicio, terapias grupales, trabajo comunitario, clases de oficios y 0 contacto con el exterior durante los primeros 2 meses. Los primeros días fueron un infierno. El síndrome de abstinencia golpeó a Emiliano con furia. Sudaba, temblaba, vomitaba, tenía alucinaciones. Veía arañas en las paredes, escuchaba voces que le decían que se rindiera. Su compañero de cuarto, un señor de 40 años llamado Rodrigo, lo ayudaba en las noches cuando los temblores eran tan fuertes que Emiliano no podía sostener un vaso de agua. «Aguanta, carnal. Esto pasa. Yo llevo 3 meses limpio y ya ves, aquí sigo», le decía Rodrigo mientras le ponía una toalla fría en la frente. En las terapias grupales, coordinadas por un psicólogo llamado Mauricio Delgado, los internos compartían sus historias. Emiliano escuchó testimonios de hombres que habían perdido aún más que él, sus familias completas, sus trabajos, su salud mental, años en prisión. Uno de ellos, Bruno, había matado accidentalmente a su mejor amigo mientras manejaba borracho. Otro, Ángel, había perdido la custodia de sus 3 hijos. Esas historias le mostraron a Emiliano que no estaba solo, pero también le advirtieron que el camino de regreso era largo y lleno de piedras. Mauricio les enseñó algo fundamental. La adicción no es falta de voluntad, es una enfermedad, pero ustedes pueden aprender a manejarla. No se trata de ser perfectos, se trata de levantarse cada vez que caigan. También les habló de los disparadores, situaciones, lugares, personas que podían despertar el deseo de consumir. Para Emiliano, eso incluía Tepito completo, El Flaco, las esquinas donde solía comprar. Mauricio fue directo. Van a tener que cambiar todo. No pueden volver a los mismos lugares esperando resultados diferentes. Después de 2 meses, Emiliano pudo recibir visitas. Su madre fue la primera en llegar, cargando un tupper con mole que había preparado especialmente para él. Emiliano la abrazó y ella notó algo diferente. Sus ojos estaban más claros. Había subido 5 kilos. Todavía temblaba, pero menos. «¿Cómo vas, mijo?»,
preguntó Lorena. Difícil, amá, pero voy, respondió él. Esa pequeña frase le dio a Lorena más esperanza de la que había tenido en años. En el tercer mes, Emiliano empezó a tomar clases de carpintería dentro del centro. El maestro, don Gerardo, un señor de 60 años que llevaba 20 años sobrio, le enseñó a usar herramientas, a medir, a cortar, a lijar. La madera es noble, Emiliano. Si le pones atención y la trabajas con paciencia, se convierte en algo hermoso. Como tú, le dijo don Gerardo mientras le mostraba cómo hacer una junta de caja. Emiliano descubrió que trabajar con las manos le daba paz. Cuando estaba concentrado lijando una tabla o armando una silla, su mente no pensaba en drogas. Pero la recuperación no era línea recta. En el cuarto mes, Emiliano tuvo una crisis fuerte. Era un sábado por la tarde y estaba en el patio cuando escuchó música de banda que venía de una casa vecina. Esa música le recordó las fiestas, las borracheras, la euforia falsa del alcohol. El deseo de consumir lo golpeó como ola gigante. Sintió que las piernas se le doblaban. Corrió al baño y se encerró, respirando agitadamente, con el corazón acelerado. Rodrigo lo encontró ahí 20 minutos después. Respira, carnal. Cuenta hasta 10. Estás aquí, estás limpio, estás vivo, le repetía una y otra vez. Emiliano logró superar esa crisis, pero le dejó claro que la batalla no había terminado. En las terapias, Mauricio les enseñó técnicas de manejo emocional. Cuando sientan el antojo, no peleen contra él. Reconózcanlo, acéptenlo y déjenlo pasar como nube en el cielo. No son sus pensamientos, son solo pensamientos, explicaba. También les hablaba de la importancia de construir una nueva identidad. Ustedes no son adictos, son personas en recuperación, son padres, hijos, hermanos, trabajadores. No dejen que la adicción defina quiénes son. Al quinto mes, Emiliano estaba físicamente transformado. Había subido a 63 kilos, su piel ya no tenía ese color grisáceo, sus manos temblaban solo ocasionalmente. Pero lo más importante era el cambio interno. Había aprendido a identificar sus emociones, a pedir ayuda cuando la necesitaba, a no huir de los problemas. En una sesión grupal, compartió algo profundo. Yo consumía porque tenía miedo de no ser suficiente, de decepcionar a mi familia, de enfrentar la vida. La droga me hacía sentir valiente, pero era mentira. La verdadera valentía es estar aquí, enfrentando mi realidad sin nada que me adormezca. Su padre visitó el centro en el quinto mes. Héctor traía algo envuelto en papel periódico. Cuando Emiliano lo abrió, encontró el reloj que había vendido años atrás. Lo vi en el Monte de Piedad. Gasté 2 meses de ahorro recuperándolo, porque quiero que sepas que todavía creo en ti, mijo, dijo Héctor con voz temblorosa. Emiliano abrazó a su padre y ambos lloraron. Ese reloj se convirtió en su símbolo de esperanza. A los 6 meses, Emiliano completó el programa. El día de su salida, todos los internos y terapeutas se reunieron en el patio. Cada uno compartió algo que habían aprendido de Emiliano. Rodrigo dijo: «Me enseñaste que caer no es el final, que levantarse es lo que cuenta». Don Gerardo le regaló una caja de herramientas que había conseguido de donaciones. «Para que sigas construyendo tu nueva vida», le dijo. Mauricio le entregó un certificado y le recordó: «Esto no termina aquí. La recuperación es de todos los días, para siempre». Salir del centro fue aterrador. El mundo real lo esperaba con todos sus peligros. Emiliano sabía que no podía volver a Tepito. Con ayuda de su familia, rentó un cuarto pequeño en Iztacalco, lejos de sus antiguos lugares de consumo. Era un espacio de 2 por 3 metros, con una ventana que daba a un patio, una cama individual, un buró y un closet pequeño. Pero era suyo, era limpio
y era un nuevo comienzo. Conseguir trabajo fue difícil. Tenía un hueco de 2 años en su currículum y su apariencia todavía mostraba las huellas de su pasado. Tocó 20 puertas antes de que don Gustavo, dueño de una carpintería en Xochimilco, le diera una oportunidad. «Te voy a probar un mes. Si trabajas bien, te quedas», le dijo. Emiliano aceptó con gratitud y determinación. Su salario inicial era de 1,000 pesos a la semana, apenas suficiente para su renta y comida, pero era trabajo honesto. Los primeros meses fueron duros. Emiliano asistía a reuniones de alcohólicos anónimos 3 veces por semana en un local cerca de su cuarto. Ahí conoció a su padrino, un hombre llamado Raúl, que llevaba 12 años sobrio. Raúl se convirtió en su guía y su apoyo. «Cuando sientas ganas de tomar, me llamas, no importa la hora», le dijo, dándole su número. Emiliano lo llamó muchas veces esos primeros meses, a veces a las 2 de la mañana, cuando el insomnio y los antojos lo atacaban. Raúl siempre contestaba. En la carpintería, Emiliano demostró su valía. Llegaba 15 minutos antes, se quedaba después del horario si era necesario, aprendía rápido y trabajaba con dedicación. Don Gustavo notó su compromiso y a los 3 meses le aumentó el salario a 1,500 pesos semanales. «Eres buen trabajador, Emiliano. Sigue así», le dijo. Ese reconocimiento valía más que el dinero, pero la vida le puso pruebas. Un sábado, mientras caminaba por el mercado de Xochimilco, se encontró de frente con el flaco. Su antiguo amigo lo miró de arriba abajo. «¿Emiliano? No mames, carnal, pensé que ya te habías muerto. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado?», preguntó el flaco con esa familiaridad peligrosa del pasado. Emiliano sintió cómo todo su cuerpo se tensaba. Los recuerdos lo inundaron, las risas, las noches, la euforia, pero también el dolor, la miseria, la muerte de Karina. «Ya no ando en eso, carnal. Estoy limpio», dijo Emiliano, tratando de sonar firme. El flaco sonrió. «Órale, qué chido. Pero si algún día quieres echar una chela, ya sabes dónde encontrarme». Emiliano se despidió rápido y se alejó. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. En cuanto llegó a su cuarto, llamó a Raúl. «Lo vi. Quiero tomar», confesó. Raúl le habló durante 1 hora hasta que Emiliano se calmó. «Lo importante es que no tomaste. Eso es victoria», le dijo su padrino. Al año de estar limpio, Emiliano organizó una pequeña reunión en casa de sus padres. Estaban Lorena, Héctor, Sebastián, que ya tenía 16, Jimena, 14, y algunos vecinos que siempre habían apoyado a la familia. Emiliano compartió su testimonio. Habló de todo: su caída, su adicción, el momento en que dijo «ya no», su proceso de recuperación. No omitió nada. Lloró. Su familia lloró. Los vecinos lloraron. Al final, su hermano Sebastián lo abrazó y le dijo: «Eres mi héroe, Emiliano, de verdad». Esas palabras sanaron algo profundo dentro de él. A los 2 años sobrio, Emiliano había progresado notablemente. Don Gustavo lo hizo su asistente principal en la carpintería, con salario de 3,000 pesos semanales. Emiliano seguía viviendo con sencillez, ahorrando cada peso que podía. Había pagado cada centavo que le debía a su familia, incluyendo los 2,300 pesos que robó de la lata de galletas. Cuando le entregó el dinero a su madre, ella no lo quiso recibir. «Guárdalo para tu futuro, mijo», le dijo. Pero Emiliano insistió. «Necesito hacer esto, amá. Necesito cerrar ese capítulo». También empezó a dar pláticas en el centro de rehabilitación donde se recuperó. Una vez al mes iba a Hogares CREA y compartía su historia con los nuevos internos. Les hablaba con honestidad brutal sobre las consecuencias de la adicción, pero también sobre la esperanza de recuperación.
No les voy a decir que es fácil, es la cosa más difícil que he hecho en mi vida, pero es posible. Yo soy la prueba, les decía mientras los internos lo escuchaban con atención. A los 3 años sobrio, Emiliano conoció a Aurora en una reunión de AA. Ella tenía 27 años y llevaba 2 años limpia de alcohol. Era mesera en un restaurante en Coyoacán. Se sentaron a platicar después de la reunión y descubrieron que tenían mucho en común. Ambos venían de familias humildes, ambos habían tocado fondo, ambos estaban reconstruyendo sus vidas ladrillo por ladrillo. Empezaron a verse más seguido. Emiliano fue completamente honesto con ella sobre su pasado desde el principio. «Necesito que sepas quién fui, para que entiendas quién soy ahora», le dijo. Aurora apreció su transparencia. Su relación creció lentamente, construida sobre honestidad y apoyo mutuo. En 2013, 4 años después de decir «ya no», Emiliano abrió su propio pequeño taller de carpintería en Iztacalco. Con los ahorros de 3 años y un préstamo pequeño de su padre, rentó un local de 4 por 6 metros. Compró herramientas básicas, madera, y puso un letrero simple: Carpintería Vargas, muebles a medida. Los primeros meses fueron difíciles. Apenas tenía clientes. Pero Emiliano usó las redes sociales, algo que había aprendido en cursos gratuitos del gobierno, para promocionar su trabajo. Publicaba fotos de las sillas, mesas y libreros que hacía. Poco a poco, los pedidos empezaron a llegar. Su primer trabajo grande fue para una escuela primaria en Iztacalco. 30 pupitres. Le pagaron 15,000 pesos. Emiliano trabajó durante 2 semanas sin descanso, asegurándose de que cada pupitre fuera perfecto. Cuando entregó el trabajo, la directora quedó tan satisfecha que lo recomendó con otras escuelas. Así empezó a crecer su negocio. No se hizo rico, pero ganaba lo suficiente para vivir dignamente. En 2014, 5 años sobrio, Emiliano se casó con Aurora en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio. Su padre fue su padrino. Su madre lloró de felicidad. Sebastián y Jimena fueron sus testigos. Don Gustavo cerró la carpintería ese día para asistir a la boda. Raúl, su padrino de AA, dio un brindis emotivo. He visto a Emiliano en sus peores momentos y en sus mejores. Este hombre es prueba de que la redención existe. Emiliano y Aurora se mudaron a un departamento de 2 cuartos en Iztacalco. Era pequeño pero acogedor, con una sala, cocina, baño y cuarto. Era su hogar. Los desafíos no terminaron. En 2015, Emiliano recayó. Fue una sola vez. Estaba bajo mucho estrés. El taller enfrentaba problemas económicos. Aurora había perdido su trabajo y su padre acababa de ser diagnosticado con diabetes. Una noche, después de una discusión fuerte con Aurora sobre dinero, Emiliano salió caminando sin rumbo. Pasó frente a una tienda. Sin pensarlo mucho, compró una botella de tequila. Se la tomó completa en menos de 2 horas, sentado en una banca de un parque vacío. Cuando llegó a casa borracho, Aurora lo confrontó. «¿Qué hiciste, Emiliano?» «¿Qué hiciste?», le gritaba con lágrimas en los ojos. Él cayó de rodillas. Lo siento tanto». Al día siguiente, con la cruda moral y física aplastándolo, Emiliano llamó a Raúl y confesó su recaída. Su padrino fue claro: «Esto no es el final. Es un tropiezo. Lo importante es que no te quedes ahí. Levántate». Emiliano volvió a las reuniones diarias de AA durante un mes. Trabajó con su terapeuta para identificar qué lo había llevado a recaer: el estrés, la falta de herramientas para manejar la presión, el orgullo de no pedir ayuda cuando la necesitaba. Esa recaída le enseñó algo fundamental: la recuperación no era línea recta. Era proceso con altibajos, y lo importante era no rendirse. Fortaleció su relación con Aurora, quien lo apoyó incondicionalmente. «Estamos juntos en esto», le dijo ella.
también lo hizo más humilde y más compasivo consigo mismo. En 2016 nació su hija Ximena Luz. Cuando Emiliano la cargó por primera vez en el hospital, con sus apenas 3 kilos de peso y sus ojos cerrados, lloró. Lloró pensando en todo lo que había pasado para llegar a ese momento. Lloró de gratitud por estar vivo, por estar sobrio, por tener la oportunidad de ser padre. Te prometo que voy a ser el papá que mi hija merece, le susurró mientras la mecía suavemente. La paternidad transformó a Emiliano aún más. Cada vez que sentía tentación de beber, pensaba en Ximena. No quería que su hija creciera con un padre alcohólico como él había sido. Quería romper ese ciclo. Su taller siguió creciendo. Contrató a 2 ayudantes, muchachos jóvenes del barrio, a quienes les daba oportunidad como don Gustavo se la había dado a él. Les pagaba salario justo y les enseñaba el oficio con paciencia. En 2018, 9 años sobrio, Emiliano dio una conferencia en un centro comunitario en Iztapalapa. Era parte de un programa de prevención de adicciones para jóvenes. Frente a 100 adolescentes, compartió su historia completa. Les mostró fotos de su época de adicción, fotos donde estaba flaco, enfermo, perdido. También fotos de su presente, con su familia, en su taller, sonriendo. Yo estuve donde muchos de ustedes podrían estar. Les voy a decir algo que nadie me dijo cuando tenía su edad. Esa primera cerveza, ese primer porro, esa primera línea, no vale la pena. No resuelve nada. Solo crea más problemas. Si tienen dolor, busquen ayuda. Si tienen curiosidad, busquen otras formas de sentirse vivos. No cometan mis errores. Los jóvenes lo escucharon en silencio. Al final, varios se acercaron a agradecerle. Uno de ellos, un chavo de 17 años, le dijo: «Yo ya empecé a tomar, pero después de escucharte creo que voy a parar». Esas palabras hicieron que todo el dolor de Emiliano valiera la pena. Hoy, en 2026, Emiliano Vargas tiene 38 años y lleva 17 años sobrio. Su taller de carpintería emplea a 6 personas. Su hija Ximena tiene 10 años y va en 5º de primaria. Es buena estudiante y le encanta dibujar. Aurora maneja la parte administrativa del taller. Sus padres, Héctor y Lorena, ya están jubilados, pero ayudan cuidando a su nieta. Sebastián, su hermano, estudió contabilidad y ahora trabaja en una empresa. Ximena, su hermana, es enfermera. Emiliano sigue asistiendo a reuniones de AA 2 veces por semana. Es padrino de 3 personas que luchan contra sus adicciones. Da pláticas en escuelas, centros de rehabilitación y comunidades. Su mensaje siempre es el mismo. La adicción es enfermedad, no debilidad moral. La recuperación es posible, pero requiere trabajo diario, honestidad brutal y pedir ayuda. No tienen que tocar fondo como yo, no tienen que perderlo todo, pueden decidir cambiar ahora mismo. Su historia no es de perfección. Todavía hay días difíciles, donde el antojo aparece. Todavía lucha con la ansiedad y con las secuelas del daño que causó a su cuerpo. Su hígado quedó permanentemente dañado. Tiene que cuidar su dieta y hacerse chequeos regulares, pero está vivo. Está presente, está construyendo algo hermoso con su familia y su trabajo. El reloj que su padre recuperó del Monte de Piedad sigue en su muñeca. Ya no funciona bien, se atrasa 10 minutos al día, pero Emiliano no lo repara. Es su recordatorio de dónde viene y de todo lo que puede perder si vuelve a caer. Cada mañana, cuando se lo pone, repite las mismas 2 palabras que cambió su vida hace 17 años. Ya no.